saludos, intrépidos viajeros de la galaxia. En esta nueva odisea literaria, nos sumergiremos en las páginas de Maestro y Aprendiz, una narrativa que arroja luz sobre la dinámica única entre Obi-Wan Kenobi y su maestro Qui-Gon Jinn. Viajaremos a los días de la Orden Jedi, explorando las lecciones, desafíos y aventuras que forjaron el destino de estos dos personajes emblemáticos de Star Wars. ¿Están listos para explorar la fuerza de la mano de Galaxia Sonora? Acompáñennos en este viaje épico. Capítulo 6. Muchos Jedi iban a un retiro para una contemplación más profunda, pero el templo poseía sus propias reservas de tranquilidad. Habitaciones en los niveles superiores que tenían ventanas translúcidas que se abrían para recibir la luz del sol y donde uno podía embeberse del calor, el resplandor y la absoluta calma. En un nivel inferior, una senda de meditación recorría un laberinto de caminos empedrados que invitaba a la mente a enfocarse. Las cápsulas de privación sensorial para diversas especies podían llenarse y sellarse para aquellos que deseaban desprenderse casi por completo de sus formas físicas y convertirse en espíritus puros. Sin embargo, Qui-Gon se sentía más estable cuando se aferraba a la vida, por lo que iba a los jardines del templo. Se arrodilló junto a un helecho de felucia y pasó 2 dedos por sus hojas de delicado azul verdoso. Estas respondieron levemente al contacto, lo cual era señal de sensibilidad y, por ende, de salud. Inhaló profundamente y absorbió la suave esencia verde, imaginando que el oxígeno recorría todo su cuerpo. A través de la fuerza se comunicó con esa planta. Su presencia era una cosa delicada, consciente solo de la paz. No podía decirse lo mismo de todas. Qui-Gon todavía recordaba la primera vez que se topó con un árbol que era fuerte en el lado oscuro y su asombro fue enorme. El maestro Dooku había sacudido la cabeza con pena y le dijo, la oscuridad también forma parte de la naturaleza. Es tan fundamental como la luz. Siempre recuérdalo. Debería haber sido uno de los jardineros del templo, pensó. Era una idea que había tenido antes, aunque en general saltaba a su mente cuando se frustraba con el Consejo Jedi. Su intercomunicador sonó y se escuchó la voz de la maestra Villava. «¿Maestro Jin, está ocupado?» «No, para nada». El Consejo apenas había hablado con él un día antes. ¿Estaban tan impacientes por una respuesta? ¿En qué puedo servirle? Tenemos una misión para usted y su padawan. Hizo un gesto de molestia, pero antes de poder responderle, Villava continuó. Es posible que el momento no sea ideal, pero solicitaron su presencia. Despertó mi curiosidad. ¿Estoy en lo correcto al suponer que no me dará más detalles hasta que mi padawan y yo nos presentemos? La diversión que sentía Villava era evidente en su voz. Ya está aprendiendo cómo funciona el consejo, maestro Jin. La fuerza no lo quiera, pensó. Esa era su respuesta automática, aprendida de los muchos conflictos que tuvo con el Consejo Jedi en el pasado. Ese tipo de pensamiento tendría que cambiar. Iremos a las habitaciones del Consejo en cuanto sea posible. No, no será en las habitaciones del Consejo, respondió, pero ahora de manera más sombría. Será en la oficina de la canciller Kaj. La canciller Kirames Kaj había dirigido al Senado durante muchos años y sin duda podría seguir haciéndolo durante un buen tiempo más. Su capacidad para tratar las cosas con guante de seda y su actitud agradable la volvían popular tanto entre los senadores como con el público en general. La naturaleza relajada que volvía tan popular a la canciller togrutana también causaba que fuera muy posiblemente la persona menos hambrienta de poder que hubiera ocupado alguna vez ese cargo. En lugar de lanzarse a la reelección, anunció que al año siguiente regresaría a Silly y fundaría una academia para las artes. A juzgar por el ambiente que reinaba, la mente de Kaj ya estaba más puesta en su futuro que en su pasado. Varias coronas florales como tributo, hologramas y trofeos decoraban cada repisa y pared, cada uno era testimonio de otro banquete o recepción hechos en su honor. Parecía que no había ni un solo planeta en la República que quisiera dejar de honrarla al momento de su retiro. Maestro Jin, dijo Kaj mientras tomaba asiento detrás de su gran escritorio. Es un placer verle de nuevo. El placer es mío. Su comentario era más o menos sincero. En cuanto a políticos se refería, Kaj era bastante tolerable.
También está su padawan. De apellido Kenobi, ¿no es cierto? Kaj le lanzó una gran sonrisa. Qué gusto conocerlo. Gracias, canciller. Obi-Wan dudó. Era muy evidente que deseaba decir algo más, pero no sabía que sería apropiado. Ella acarició distraídamente una de las colas de su cabeza mientras uno de sus droides asistentes le traía un holograma que llenó por completo la habitación. Presentaba un enorme paisaje espacial que ocupaba una sección considerable del borde interior, al igual que al principal enemigo del tránsito hiperespacial en el área, la nebulosa de Burnham Mo. Resplandeciente en su centro, y conduciendo directamente a través de la nebulosa, estaba una delgada línea azul que señalaba un camino que era desconocido para Qui-Gon. La línea se conocía como el corredor hiperespacial de Pijal. Un pequeño símbolo debajo de esa etiqueta indicaba que estaba protegido por las naves y los sensores de la corporación Xerca, como casi toda otra vía hiperespacial complicada. Encontraron una ruta por Burnham Mo, conjeturó Qui-Gon. Esa ha sido una meta desde hace, ¿qué será?, varias décadas. Más bien siglos. Kaj indicó con un ademán hacia la extensión del corredor hiperespecial. Desde que una estrella se convirtió en nebulosa y alteró las antiguas rutas. Pero los científicos determinaron que dos anclas hiperespaciales, una en el planeta Pijal y la otra en su luna, podrían generar en conjunto un campo de energía capaz de estabilizar su sección central. Una vez que quedó estabilizada, se hicieron posibles varios caminos para el tránsito. Los mundos en esas rutas habían quedado olvidados, sin capacidad de alcanzar un progreso por demasiado tiempo. Ahora, todo eso puede cambiar. Qui-Gon asintió. Su petición de ayuda sugiere que algo amenaza al nuevo corredor. En efecto, el droide asistente de la canciller amplió rápidamente el holograma para mostrar el planeta alrededor del que se torcía el corredor hiperespacial. Cubos con información flotaban cerca de él e indicaban que Pijal era un planeta templado con varias cordilleras montañosas y cuevas, y con una población demasiado pequeña para un sitio con un clima relativamente benigno. Su luna era casi tan grande como Pijal mismo. Hacia ahí señalaba la canciller. Pijal está emergiendo apenas de cientos de años de aislamiento, dijo Kaj. Pero el terrorismo amenaza todo su progreso. Un grupo disidente en la Luna, conocido como la oposición, está saboteando los trabajos agrícolas y mineros del lugar. Están bombardeando las naves Xerca y haciendo todo lo posible por socavar la estabilidad de Pijal. ¿Con qué finalidad?, preguntó Obi-Wan. Luego, sus ojos se abrieron como platos al darse cuenta de que se atrevió a cuestionar a la canciller de la República. Qui-Gon apagó una sonrisa. Kaj, que no era de las que se molestaba porque un padawan le dirigiera la palabra, simplemente se encogió de hombros. Tendrán que encontrarle la lógica a esto, porque nadie más pudo hacerlo. La oposición no empezó como un grupo terrorista. En apariencia originalmente eran una compañía de arte performativo. Ni Qui-Gon ni su padawan dijeron nada durante un buen rato hasta que el maestro logró decir, ¿habla en serio? La galaxia es grande y extraña, dijo Kaj con un suspiro. En cualquier caso, la oposición ponía en escena obras políticas o erigía estatuas ligeramente ofensivas durante la noche, ese tipo de cosas. Al parecer, su lideresa, una mujer conocida como Halan Azoka, se especializaba en danza interpretativa antes de empezar a manejar explosivos. La oposición no tiene una ideología específica, aparte de tener el deseo de cambiar el orden establecido y algunas expresiones vagas sobre más representación para los ciudadanos lunares. Sin embargo, después de que se aclaró el potencial del corredor hiperespacial, la oposición se mostró más furiosa. Más audaz. Empezaron a hacer estallar lugares que en un principio eran puramente simbólicos. Su violencia ha crecido a medida que se acerca la activación. En el último mes se enfocaron en importantes edificios de gobierno, estructuras de Xerca e incluso en algunos de los templos. Todavía no se pierde ninguna vida, pero es solo cuestión de tiempo. Además, si decide ponerse como objetivo el corredor hiperespacial en sí, el daño podría ser tremendo. ¿Qué es lo que quieren específicamente?, preguntó Qui-Gon. Para ser franca, es un poco misterioso.
Al principio hacían grandes pronunciamientos, a veces en verso. Pero cuando los ataques se volvieron más violentos, Alan Azoka llevó a la oposición a la clandestinidad. Se están volviendo cada vez peores y están amenazando la estabilidad del planeta y la ceremonia para el tratado. Los líderes de Pijal piensan que debería intervenir un tercero, alguien neutral con una perspectiva nueva y ayudarles a sacar de su escondite a la oposición. ¿Los líderes de Pijal? ¿Creía que tenían una princesa coronada?, indicó Qui-Gon. Eso no es exacto, replicó Kaj. Hace 8 años, la princesa Fanry heredó el trono cuando tenía apenas 6 años. Su regente ha gobernado desde entonces. Él negoció el tratado de gobernanza que cambiará la monarquía de absoluta a constitucional, con un parlamento de representantes que se encargarán de todos los asuntos de gobierno. Ese tratado también terminará con el aislacionismo de Pijal y permitirá el establecimiento de contratos con individuos de otros planetas, como los funcionarios de la República encargados del nuevo corredor. La princesa Fanry firmará el tratado en su 14º cumpleaños, para el que faltan solo unos cuantos días. Tienen planeado todo tipo de festividades, conciertos, actos públicos e incluso algo que llaman la Gran Cacería. Sin embargo, los ataques de los disidentes incrementaron en frecuencia y gravedad entre más se acerca la firma. Así que no sé cuántas fiestas llegarán a disfrutar. Entonces los disidentes quieren impedir la firma del tratado, comentó Obi-Wan, atreviéndose finalmente a hablar. Por desgracia, también estaba haciendo suposiciones. Es posible, dijo Qui-Gon. Pero hay otras explicaciones. Quizás solo consideren que este es un momento vulnerable para el gobierno y, en consecuencia, que es tiempo de dar un golpe. Tiene el potencial de convertirse en un desastre, admitió la canciller. La vía hiperespacial no puede abrirse hasta que se firme el tratado. Al parecer, estos disidentes de la oposición quieren impedir que eso suceda. Necesitamos que vayan a Pijal, que ayuden a prevenir cualquier pérdida de vidas y que se aseguren de que el tratado de gobernanza se firme el día señalado. De ser posible, también querríamos que llevaran ante la justicia a los miembros de la oposición. Si dejamos que el gobierno de Pijal se ocupe de ello más tarde, nos parece excelente. Pero por el bien de Pijal y de multitud de sistemas vecinos, el corredor espacial debe abrirse y el tratado de gobernanza tiene que firmarse. Era una tarea importante y desafiante. El tipo de misión que Qui-Gon podría haber esperado en cualquier momento. Bueno, en cualquiera excepto este. ¿Puedo saber por qué nos eligieron para esta misión?, preguntó a la canciller, pero mantuvo un tono neutro en la voz. Se le solicitó específicamente y, por supuesto, pensamos que lo mejor sería que alguien que conoce a uno de los principales participantes vaya. Nunca estuve en Pijal. A Qui-Gon no le importaba interrumpir incluso a la canciller cuando no iba al grano. De manera consciente o inconsciente, Kaj entendió la intención. Verá usted, cuando la princesa heredó el trono siendo una niña, era obvio que se necesitaba de un regente que gobernara en su nombre. Sin embargo, las luchas intestinas en la corte imposibilitaron que hubiera un candidato pijalí para regir que fuera aceptable para todas las partes. En consecuencia, se envió a un caballero Jedi para que ocupara ese puesto. Se trata de alguien que usted conoce, Rel Averroes. La canciller miró de Qui-Gon a Obi-Wan y de regreso. Sé que es una figura, como diré, un tanto polémica entre los Jedi. ¿Pero es su amigo o no? Fuimos buenos amigos hace tiempo, dijo Qui-Gon. No estaba seguro de cómo podría definirse ahora su relación, pero polémico era poco decir sobre Rael. Pues bien, Averroes pidió específicamente que usted fuera. Me doy cuenta de que el momento no es ideal, maestro Jin, indicó Kaj, en vista de que se le acaba de pedir que se integre al Consejo Jedi. Es un gran paso y sin duda preferiría concentrarse. Maldición. 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 Qui-Gon cerró los ojos por un instante, pero no pudo bloquear nada. La onda de choque que atravesó a Obi-Wan fue tan grande que se sintió por toda la fuerza. El maestro no pensó que Kidam Skag pudiera mencionar la invitación del Consejo Jedi.
Le parecía posible que, como estaba a punto de retirarse de su puesto como canciller de la República, ni siquiera se hubiera ocupado gran cosa de la información sobre un nuevo miembro del Consejo. Pero si lo tenía en cuenta y ahora la cuestión era no solo que Obi-Wan se hubiera enterado, sino que además lo hizo a través de otra persona. Definitivamente, Qui-Gon había cometido un grave error. ¿Cómo puedo suponer que cumpliré bien con mis deberes en el Consejo si estoy fallando como maestro? Y así, llegamos al fin de otro capítulo en nuestro recorrido por las estrellas con Maestro y Aprendiz. La conexión entre Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn nos ha brindado una visión única de los cimientos de la Orden Jedi. Agradezco tu compañía en este viaje y espero que hayas disfrutado explorando las lecciones y desafíos que han dado forma a estos personajes icónicos. Si este viaje te ha intrigado, te invito a sumergirte en más relatos en Galaxia Sonora. No olvides suscribirte y activar la campana para acompañarnos en futuras aventuras. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima y que la fuerza te guíe siempre.